Buenas tardes. Ligia. ¿Qué hay? ¿Con quién hablo? Con Orlando. Es para hacer una interpelación ahí, o no interpelación, es para agregar algo, un comentario. Ya te doy la palabra, Orlando, que no voy a decir sino una cosita de esta coyuntura y no más. Y por Okay. último, el tema de las propuestas que está haciendo el gobierno con el desconfinamiento, que ha sido al sector hotelero, los vuelos y muchos negocios. Y pues todo lo va a promover para septiembre, que porque ya estamos muy preparados. La central sigue diciendo con mucha fuerza que sea la salud y la vida lo que prime y que depende de cómo esté la situación, también vamos a actuar denunciando todo lo que sea la imprudencia de este gobierno que ha removido todo el comercio y que dicen con mucho descaro en los medios que es que si nos volvemos a contaminar, qué tranquilos que volvemos al confinamiento. Que porque seguramente, pero que todos, que no un sector, sino que todos ya. O sea, es como un ensayo con la vida de todos las y los colombianos y eso también nos tiene bastante indignados. Y por último, vamos a mantener el Facebook Live durante 3 días a la semana, vamos a seguir con ello y parece ser que va a cambiar de horario, ya no a las 11, sino a las 6 de la tarde. Eso fue lo que quedamos hoy en el comité ejecutivo. La parte de comunicación la vamos a pulir en la próxima reunión, pero esas son como las ideas fundamentales. Dinos, Orlando. No, era simplemente para agregar lo siguiente. No ha salido aún el decreto nacional para lo que es el desconfinamiento a partir del 1 de septiembre y ya los Sí. gremios y los empresarios de este país ya le pidieron al gobierno que gestione lo más pronto posible, que agilice la posible reforma laboral y la posible reforma fiscal sí, digamos la que grava impuestos. Eso demuestra que la CUT como tal, y todos tenemos que estar preparados para volver lo antes posible a las calles, porque es el único escenario que tenemos en este momento para poder expresar todo lo que tenemos represado de tiempo atrás, lo que ha hecho el gobierno aprovechando estos confinamientos. Y cuando se nombra eso, pues prácticamente eso es una orden del empresariado para el gobierno nacional y lo tienen que tramitar lo más rápido posible. Entonces, yo quería agregar eso para que a nivel nacional, pues seguramente ustedes van a estar al tanto de esa situación y poder gestionar también rápidamente cómo va a ser la lucha nuestra al regreso a las calles, que repito, es el único escenario que tenemos en este momento. Tiene el micrófono apagado, Ligia. No se te escucha, está apagado el micrófono. Micrófono apagado. Vamos a mirar, de acuerdo a lo que dice Orlando, vamos a mirar cómo acompañamos y animamos esta huelga del Cerrejón y ahí va a ser también como una medida para que vayamos mirando hombres y mujeres del mundo sindical esta medida, a ver cómo realmente nos da y cómo es que se puede pues realizar, porque creo que esto va a ser un pulso muy importante para que tengamos escenarios de movilización con la huelga y especialmente la huelga de toda la Guajira, que son sectores bastante complejos en el país. Entonces eso va a ser una medida muy importante. Bueno, como ya tenemos 18 participantes, vamos iniciando el tema para que nos rinda también y para que podamos como hablar un poco con ustedes al final de este tema. Bueno, yo quise traer este tema de renta básica por una sola situación, porque de verdad, digamos que en la central, esta es una propuesta, una de las propuestas fundamentales que queremos animar
y que como propuesta pues tiene muchas aristas, muchas dimensiones que realmente nos pueden llevar a pensar cómo trabajamos en este momento este tema de la renta básica. Y para ello yo quise tener como dos escenarios. Un primer escenario es este sistema económico neoliberal, un sistema que es una máquina económica inventada por el hombre. A mí eso me llama mucho la atención cuando lo digo, porque yo siempre he creído que todo lo que hay inventado y que le produce o nos hace daño a hombres y mujeres en este planeta es porque solamente conduce al interés de una minoría, como ha sido el modelo neoliberal, y además basado en un tema de la individualidad. Y cuando los temas son de la individualidad, son temas que realmente llevan a lo que hoy tenemos, a una acumulación muy degradante, muy fuerte, y a que la riqueza no sea redistribuida y a que en el mercado laboral tengamos la situación de pobreza y de vulnerabilidad más alta. Y a nivel socioeconómico, antes de la pandemia, esto ya era inviable, especialmente para los escenarios del empleo. Pero me parece mucho más importante lo que estamos pensando y lo que se pensó el 20 de julio. El 20 de julio, cuando se instaló el Congreso, yo creo que allí nos dieron unas medidas importantes. Aida Bella presentó con mucha claridad lo que iba a ser este tema de la, digamos, de la necesidad de una renta básica de emergencia, que es una cosa muy concreta y que era destinada a los 10 millones de familias, que ahorita les digo cuántos sumarían eso, pero me parece muy importante que el patrimonio público pues, representado en el CENIG y en Ecopetrol, que tuviera pues una agenda contundente para que este tema también fuera un tema esencial en el país. Y pues el tema de la paz y de la negociación de la paz con el ELN ha sido una de las preocupaciones esenciales, digámoslo así, para el contexto actual. Y creemos que la instalación del Congreso, ya se han presentado, en la sola instalación del Congreso presentaron 375 proyectos de ley, que fueron los 160 en el Senado y 215 en la Cámara de Representantes, de los cuales nuestras abogadas, Stephanie, Laura, Miriam y ahora Lisette, son abogadas que han estado dándole al hilo a esta situación y que nos han presentado con mucha contundencia los comentarios de estos decretos. Sin embargo, todo esto que el gobierno ha presentado no ha querido darle ninguna salida a lo que debería ser atender la crisis como tal. En ese sentido, entonces, para la Central Unitaria de Trabajadores, así que ha sido tan importante el tema de la renta básica, la queremos ampliar con aspectos fundamentales que hoy hay que tener en cuenta. Es decir, la renta básica es muy antigua, muchos saben que viene de siglos atrás, que Europa la ha trabajado mucho, pero la renta básica en Colombia tendría cosas muy específicas. Primero, esa sería una salida hoy en la emergencia, porque ahora les digo más o menos cómo se ha concebido. Y es una propuesta muy puntual, ustedes ya lo han escuchado y hay Facebook Live de eso, Iván Marulanda lo ha dicho, pero Colombia tiene que contar en una renta básica para los escenarios de biodiversidad, porque es un país muy rico y eso es lo que también cuenta. La capacidad de resiliencia que tenemos, o sea, nosotros tenemos una capacidad para superar los efectos adversos de este país muy alta, nos volvemos un modo. O en Samaniego, Nariño, le dijeron claramente al presidente, si no vino aquí de una vez con un auxilio, chao. Bueno, y cómo vamos a enfrentar también el tema del calentamiento climático que cuenta para toda esta situación
y para el bienestar y la dignidad de todos y todas. También contamos hoy con una fractura social, eso da cuenta de la dificultad que tenemos en el Comité Nacional de Paro para unirnos, y el regreso de la mayoría de la población joven y el futuro del trabajo al esclavismo. Producto de eso ha sido lo que ellos consideran como el trabajo, el teletrabajo y el trabajo en casa, que Stephanie nos lo ha explicado muy bien y puntualmente, y que prácticamente el trabajo en casa da cuenta hoy de cómo es un esclavismo permanente, y quieren meternos a esa concepción individualista del modelo nuevamente. Estos componentes hay que tenerlos en cuenta para abordar el tema de renta básica, porque, por ejemplo, el componente ambiental como factor económico se tuvo pues en cuenta muy tarde, y las reglas del juego de la economía favorecen la competencia en vez de la colaboración. Por eso este país vendió todo lo que fue, salió de toda esa parte, y este tema ambiental como factor económico, pues digamos que desabasteció muy buena parte de la riqueza del país en la forma en cómo va. Y prácticamente estamos muy lejos de un modelo que sea sostenible, de un modelo que erradique la desigualdad y que nos dé pues la confianza necesaria para que realmente podamos concebir esto. ¿Eso por qué lo digo? Porque si hay una renta básica que debería ser universal, en el nivel individual contaría para ser un colectivo común la renta básica, todas las condiciones de que les acabo de nombrar, de biodiversidad, de capacidad, porque un ciudadano con bienestar, bien reconocido en sus derechos y bien organizado, es un ciudadano que, si tiene una renta básica y un mínimo para estar en la casa y estar bien, colabora con el medio ambiente, ayuda a crear recursos sociales y puede volverse un cooperador y colaborador. Él dice, yo tengo un bienestar, estoy recibiendo para comer y para vivir. Aquí se dañó una quebrada, vamos a arreglarla entre todos, y esa acción produce una riqueza social contundente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es solamente la renta básica por la renta básica, y porque produce capital social, ¿sí? Cada persona puede dejar de trabajar unos meses hasta unos años, y esto es una solución a corto plazo para dar dignidad y libertad al ser humano. Ustedes van a tener unos seminarios permanentes ahora desde la central hablándoles de renta básica. Entonces van a existir varios elementos. El de la renta básica universal, que es el salario o el dinero que recibe una persona por ser ciudadano de un país o de una nación, es incondicional. No sé si está trabajando, si no está trabajando, en fin, sería un ideario muy interesante en Colombia, porque en otros países de Europa sí lo hay. La renta básica es un sistema político, en un sistema político como el nuestro, que es un Estado que delega 4 años las responsabilidades en un gobierno, serviría para ese momento en que no hay responsabilidad hacia nosotros, y puede convertirse en una solución, pero a corto plazo, para evitar pues un estallido social como el que puede estar preparándose en este país con las condiciones en que estamos. Ese sería uno de los puntos fundamentales. Yo lo escuché pronto una vez a Iván decir por qué era fundamental y esencial en Colombia, y le tomé este concepto y me parece que es así. Aquí no sabemos si tenemos un Estado gobernado y por quién hoy, por todas las condiciones que nos presentan, pero Samaniego, como dice Laura Gil, presentó el mayor acto de irresponsabilidad para con los ciudadanos de este país. El presidente Valls ha hecho un discurso en vez de llevar unos auxilios de una vez a un pueblo con tantas dificultades de violencia y de pobreza. Entonces, una renta básica aliviaría un estallido social en cualquier momento, y eso es muy importante.
y es el único factor que nos permitiera cambiar nuestra manera de pensar el mundo, pues porque nos veríamos reconocidos en un bienestar y una tranquilidad que todos tenemos. También sería un voto de confianza en el ser humano, porque nos permite cambiar nuestra manera de pensar y de que todos confiemos en que esto sería nuestra salida. En la constitución política del país, y voy aquí a toda la normatividad de la que nos hablan nuestras compañeras abogadas, va a ser muy importante todos los conceptos de igualdad, todo el concepto de bienestar ciudadano y de lo que es el ciudadano de Colombia o la ciudadana. Y yo quise como traer esta noción de ciudadanía que acompañaría a lo que sería la renta básica, ¿no? Primero, tendríamos que tener una noción muy clara de ciudadanía y que aumenta un valor civil asociado a las capacidades y a las libertades individuales, porque en parte la renta básica nos da libertad para ocupar un tiempo disponible, claro, remunerado y estamos con bienestar, y esa libertad pues la podríamos invertir en construir y en crear riquezas, en crear y ser muy, muy contundentes con nuestro bienestar en ese tiempo. También nos daría una expresión de libertad y de justicia. Y es un valor social que garantizaría las aspiraciones a una vida digna y de bienestar de los individuos y un trabajo y una protección social. La que presentamos en el pliego de emergencia la concebimos para que la gente estuviera tranquila en su casa, no tuviese que salir a la afuera, no aguantar hambre, y eso en un estado de emergencia como el que tenemos, ese hubiese sido el ideario. Pero también, como es una proyección para enfrentar el futuro, la renta básica tiene que seguir siendo una de las banderas, porque en cada país se va a tener que estudiar la aplicación, si se puede aplicar en forma total o parcial, y porque es una reivindicación que puede mirar cómo le aportamos a la dignidad humana y a la relación con el mínimo vital o con su renta básica. En ese sentido, entonces yo quería que conversáramos luego de lo que realmente puede ser e implementar de manera progresiva este tema, para que fue en los seminarios, ay, pero ustedes piensan eso no se va a dar, sino para que vayamos teniendo como elementos para un proceso colectivo de la sociedad y que pueda, que aquí la CUT ha sido muy acertada en decir quiénes la recibirían, qué población y cómo pues podría ser una condición de atender la población de mayor riesgo o vulnerabilidad para su dignidad humana. Aquí desarrollaríamos también para acuñarla el concepto de la igualdad material, y ese concepto es determinante como principio fundamental y guía de las tareas del Estado. Y lo digo así sencillo. Aquí lo que cuenta en un país como esto es quién tiene plata, no los seres humanos que producen la riqueza, que requieren de dignidad y de igualdad. Entonces, aquí hay que invertir esa concepción en un Estado que ha sido totalmente material, digamos, muy abusador de las riquezas de nuestro país y ladrón de todo lo que es el trabajo de las y los trabajadores de este país. Por eso me parece importante estos conceptos constitucionales, noción de ciudadanía, igualdad, dignidad humana, que esto con el tiempo las abogadas nos pueden ir desarrollando cada uno de estos términos y qué significaría. En teoría, entonces, la renta básica universal pues es una asignación de dinero que se le entrega a todas las personas de una sociedad sin ningún tipo de condición por el mero hecho de existir como persona y de pertenecer a una comunidad que a partir de este ingreso le reconoce a todos y a todas unas condiciones materiales mínimas para que efectivamente sean libres e iguales y puedan tener autonomía para ejercer los demás derechos de la ciudadanía.
Cuando nosotros lo pensábamos en el paro, lo pensábamos como para que la gente tuviese dignidad y pudiera estar tranquila en sus casas sin que se contaminara con toda la dignidad. Pero como el neoliberalismo es una locomotora que lleva al ser humano al precipicio, esto nos ha generado bastantes dificultades para que se cumpla una convicción como es una renta básica universal. Y el mínimo vital es el que se aplica a aquellas personas en situación de evidente vulnerabilidad por falta de ingreso o por la pobreza extrema en que sobreviven, como ocurre ahora con miles y miles de personas. El mínimo vital es lo que aquí han mal llamado las familias en acción o los recursos de 160.000 pesos que le entregaron a cada familia. Aquí eso es una cosa a destajo porque eso no es nada. Entonces aquí ni renta básica ni mínimo vital se cumple y el gobierno básicamente tiene condiciones bastante complejas para entender un tema de esta magnitud. Aquí yo diría que se ha pensado muchísimo en torno a quienes tendrían un mínimo vital. Bueno, que los asalariados sin contrato de trabajo y sin protección social ni cesantías, eso quedó en el pliego de peticiones. Las trabajadoras domésticas, los informales, las personas de la economía del cuidado, que son los familiares, pues, de los trabajadores familiares sin remuneración, que están tanto en lo doméstico como en la economía del cuidado. Los trabajadores que trabajan en empresas de otros hogares y que no tienen remuneración, las amas de casa, trabajadores y trabajadoras cesantes y desempleados, las personas con discapacidad, los peones o jornaleros y los adultos mayores sin pensión. Serían dignos de esta situación y yo creo que aquí ya ha sido muy importante en las propuestas y en lo acertado que fuimos en el pliego de peticiones, presentábamos esto como una tarea fundamental y como el derecho mínimo vital pues lo establece la Constitución Política del país como parte de los derechos fundamentales de todas las personas y establece que el Estado Social de Derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales. ¿Eso por qué? Porque es bien importante, ya para terminar, porque Miriam también nos hace otro comentario, recalcar que aquí también no podemos dejar ninguna de estas discusiones en los seminarios, donde estemos las y los sindicalistas, en recalcar ese papel del Estado. Porque si el Estado, que es el que tiene la obligación de otorgar una protección a los grupos más vulnerables de esta población, lo hace con la ridiculez de 160.000 pesos, no estamos haciendo mucho efecto en eso. Por eso aquí la pelea no va a ser solamente el tema de la renta básica universal, sino todo lo que va a acompañar y a rodear la pospandemia para volver a restablecer una sociedad con otros elementos. Va a ser fundamental el acceso a la justicia, las cartillas que han ido elaborando las abogadas y el equipo jurídico de la CUDI en pleno, y va a ser fundamental además todo lo que nos han dicho nuestras compañeras en ese futuro del trabajo, el teletrabajo, el trabajo en casa. Todo esto lo aglutinamos porque las propuestas aquí nunca han sido ligadas, sino que en esta actual crisis de la pandemia del coronavirus, el reconocimiento del Estado de mínimos ingresos, de renta básica, daría incluso alivio a las condiciones económicas que podríamos crear después de un modelo bastante digamos, necesitado de ese bienestar que se requiere para después. Yo quiero dejarles aquí esta partecita. Quería traerle el tema porque si fuera un mínimo vital, el gobierno no tenía sino que dar como 560.000 pesos a
a las familias a quien se diera. Y nosotros hemos dicho dos cosas para que ustedes entiendan qué es lo que hemos pensado. Hemos pensado dos cosas fundamentales. La primera es que es muy, pero muy importante que se tengan en cuenta las necesidades de la población. No es lo mismo entregar una renta básica a un maestro que a los campesinos, por ejemplo. No es lo mismo. Hay que tener en cuenta las necesidades fundamentales de los sectores y de las poblaciones para saber cómo es que se da esa entrega y cómo se otorga. Porque no es lo mismo fijar una tabla general de un salario mínimo que hoy lo tenemos en 968.000 pesos, que no cubre siquiera las necesidades básicas de alimentación, vivienda, si se alimenta no paga arriendo, en fin, a lo que realmente se requiere y se necesita. Aquí decíamos, para que la gente pueda estar encerrada, cumpliendo al menos lo de la pandemia y preservando su vida, es muy, muy importante que tenga alimentación, que le llegue la alimentación como mínimo. Un docente no ha podido desarrollar a plenitud muchos de sus condiciones de teletrabajo porque no todos los alumnos están dotados de la digitalización. Entonces, esas son las necesidades que cuentan y eso es lo que tenemos que empezar a cranear. Y este tema lo traigo precisamente por la necesidad que tenemos de irnos pensando en el post-confinamiento cuáles serían esas actuaciones esenciales y fundamentales. Yo quiero dejarle entonces esta noción. Qué bueno haber charlado esto con ustedes porque en los seminarios vamos a estar en forma permanente con este tema. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Si Miriam, si Gracias, quiere Ligia. agregarle pronto ya los temas, bien pueden. Sí, Ligia, es que quiero, buenas tardes para todos. Quiero hacer un complemento en relación a lo de la renta básica. Voy a compartir pantalla, no sé si se puede con lo que están compartiendo ahorita, no hay problema. No me deja compartir la pantalla, ¿pueden quitar la presentación? ¿Aló? Ligia, ¿me escucha? Usted debe dejar de compartir para que la don Miriam pueda compartir. Buenas tardes, compañeros. He querido traer un complemento a lo que la compañera Ligia nos ha traído. Hay varios estudiosos de diferentes sitios que han dicho que la renta básica tiene que ver con un derecho a elegir una vida propia. Y esto lo ha dicho un profesor de la Universidad de Barcelona que ha hecho unos estudios sobre esto. Y en Colombia tendrá que repensarse o reinventarse, digamos, la distribución de la riqueza frente a esta situación que hoy nos trae. Simplemente decirles que con estas circunstancias en las que se ha visto, pues el gobierno y muchos académicos, economistas han tenido que repensar en esto. Hoy, en la actualidad, en el Congreso de la República se discuten 4 proyectos. Había uno de la Comisión Tercera que fue presentado en el Senado y la iniciativa fue del doctor Iván Marulanda. No tuvo mucho éxito porque ya llegó el final de la legislatura pasada y tuvo que dejarse ahí. Nuevamente lo radicó el 20 de julio y en esta misma fecha hubo otras 3 propuestas de proyectos. ¿Qué plantea Marulanda? La ha llamado Renta Básica de Emergencia, que es un proyecto modificatorio al decreto de emergencia del 518,
que fue el que creó el programa de ingreso solidario, donde el gobierno nacional ha venido entregando esos 160.000 pesos mensuales a las familias más vulnerables. ¿Qué trae? Esto también, este proyecto tuvo bastante impulso porque tiene el apoyo de más de 50 congresistas, que ellos están buscando que esa cobertura se amplíe tanto hacia las familias como al monto a través del programa donde aproximadamente se podrían cubrir 9 millones de familias y beneficiaría aproximadamente a 30 millones de ciudadanos. Si se aprueba ese proyecto, digamos el tiempo por el cual se daría durante esta emergencia serían 5 meses y el monto sería variable y podría ser de un salario mínimo mensual legal vigente durante los 3 primeros meses. ¿De dónde van a salir los recursos? En el proyecto él dice que los recursos salen del Fondo de Mitigación de Emergencias y extensivo a todas aquellas personas que estén en otros programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor o Jóvenes en Acción, quienes seguirían recibiendo estos subsidios y se les sumaría hasta completar el salario mínimo. Y cabe la posibilidad de contemplarse que sea permanente. ¿Cuál es el otro proyecto? Es el del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que es también de la misma comisión del doctor Marulanda y que se ha unido al proyecto que plantea el doctor Marulanda, pero en su proyecto él también habla de un carácter permanente al programa de ingreso solidario para que haya transferencias monetarias no condicionadas, sino focalizadas en los hogares colombianos que se encuentren en pobreza extrema y vulnerabilidad, y que tenga un carácter permanente y se desarrollará bajo los principios del derecho a la vida en condiciones dignas, porque pues ustedes sabrán 160.000 pesos para una familia, pues es muy difícil pagar arriendo, comida, necesidades básicas que se tienen, servicios. El monto de las transferencias lo debe determinar el gobierno nacional, sin embargo, en este proyecto dice que podría ser de 450.000 pesos por hogar, con el interés de cubrir simplemente las necesidades básicas. Ahí también se queda corto. Dice que para identificar a las personas que serían beneficiarias de este beneficio sería a través del SISBEN. No sabemos porque pues las estadísticas a veces no nos dicen la realidad. El monto global, él dice que el monto global es por hogar, expresado en unidades de valor tributario y girado mensualmente por cada una de las vigencias fiscales, entendiéndose esto como un aporte que da el Estado otorgados en carácter de subsidios directos y monetarios focalizados a este tipo de población. También propone que se deben revisar los programas actuales para saber cómo están funcionando, si son operativos y si no son operativos, y si no, pues reemplazarlos con este nuevo proyecto que trae. El otro proyecto es una propuesta del Partido Liberal, la ha llamado la Renta Vida. Es un proyecto un poco más estructurado en cuanto a las condiciones de lo que debe tener una renta básica universal y que se ha venido explicando ya desde atrás por las centrales, por muchos actores, aunque para su implementación ellos plantean que este sea priorizado a los sectores de la población que se encuentra en el SISBEN. En el artículo 2 de ese proyecto señala que la renta básica debería cumplir con unos principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Dice también que el monto debe ser determinado por el gobierno y este deberá ser por lo menos el equivalente al umbral internacional de pobreza determinado por el Banco Mundial en el año de expedición de esta ley, si llegase a ser ley. Y deberá cubrir el 100% de la ciudadanía, que para esto el Estado tiene un plazo de 12 años. La renta vida
será considerada como un ingreso gravable para efectos del impuesto a la renta a personas naturales en las condiciones que establezca la ley y el ministerio. Ahí hay un tributo. Finalmente viene la propuesta de los representantes de la oposición. Ellos dicen que el ingreso de renta básica es para toda persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el país. Y el Ministerio de Hacienda tendría un mes, una vez se apruebe la ley, para emitir el acto administrativo que autoriza la ejecución del gasto y el giro directo a las cuentas corresponsales bancarias o redes electrónicas reportadas por el beneficiario. Y de este debe ser en un monto de un salario mínimo que será entregado mensualmente. ¿Cuál es la diferencia con los proyectos anteriores? Hace referencia a personas, no a hogares, quiere decir individual, haciendo claridad que quienes reciban esta renta estarían dentro del SISBEN. Esto quiere decir que no es para todos los colombianos, o sea, no sería para todos, sería sin excepción. El origen de los recursos, pues, provienen del Fondo de Mitigación de Emergencias. Básicamente se los he traído es para que estemos alerta, estemos pendientes de lo que pueda surgir con estos proyectos, seguirle la pista, que ahí estamos, y que es muy importante estar pendiente qué es lo que pasa para poder estar atentos y que no nos metan los dedos a la boca. No sé. Compañeros, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si hasta ahí lo dejamos o hay Miriam, alguna... tenemos tiempo, tenemos otros 10 minutos para que nos expliquen más. Sí, estamos bien de tiempo. Les traía este aspecto. Estamos bien de tiempo y para tratar otros temas que sean importantes referente en la próxima, son unas propuestas para las próximas temáticas. Ajá. Bueno, compañeros, es a ver si yo puedo mostrarles un poco lo que nosotros desde la CUT Bogotá, Cundinamarca hemos trabajado por cómo difundimos y hacemos que la gente comprenda la importancia de la renta básica. Entonces, hicimos el Departamento de la Mujer y Derechos Humanos hizo un material. Si quiere yo después lo subo al Drive, pero más o menos para que ustedes puedan mirarlo, a ver si me permiten compartirlo. No me demoro sino 5 minuticos. Esperemos que la doctora Miriam termine y tú sigues enseguida luego. Señora, 5 minuticos. No. Sí. Ligia, yo simplemente traía a colación sobre eso, el llamado de atención que se hace a esos 4 proyectos que vienen caminando. Porque de resto el complemento, pues ustedes ya han escuchado y han venido trabajando. Bueno, Dori. Voy a compartir entonces las diapositivas, las infografías que hemos venido trabajando. Son 5, pero en este momento llevamos 3. Claro que ahorita con lo que nos expone el equipo jurídico me parece que nos haría falta otra, pero ahí les dejo la inquietud. Eso fue lo que hemos hecho nosotros desde el departamento, entonces ya se los comparto. Una de ellas nos hicimos... Cada una de las infografías tiene una pregunta, en este caso es porque hablamos en Colombia hoy de la renta básica y pusimos en cada uno de los puntos, aquí están, son 8 argumentos que nos están hablando de por qué hoy desde las diferentes posturas se habla de la necesidad de la renta básica. Entonces, este es el una de las primeras diapositivas, infografías que se hizo, que me parece que pues aquí están como los argumentos que las compañeras de lo jurídico nos han planteado y me parece muy importante como
como que se difunda este trabajo porque pues nos ha costado trabajito como para desarrollarlo. La segunda otra de las que se ha planteado es, esta es, ¿qué diferencia hay entre una renta básica universal y la renta básica de emergencia? Y entonces acá estamos dando las diferencias y por qué nosotros le apuntamos hacia la renta básica universal. Y la última que hasta ahora, bueno, realmente era la primera que se hizo es porque la renta básica es una lucha que tiene una historia. Entonces, para que nosotros también lo difundamos, y nuestra pregunta era, ¿de dónde surge el concepto de renta básica? Y entonces aquí también cada uno viene lo de los argumentos. Entonces, me parece que cada uno desde las subdirectivas, pues podemos hacer un trabajo porque es un tema muy importante que nos cobija a todos en este momento y que podemos impulsar desde las regiones. Eso era, Ligia. Muchas gracias, Dori. Yo creo que este tema va a ser muy importante, igual que el que nos abordaba Stephanie la vez pasada para los BEPS, los beneficios periódicos, para que tengamos la gente como con los reflejos permanentes, que la gente pues al abordar tenga todos los elementos de claridad, pueda discutirlos en sus subdirectivas, aumentarlos más, y aquí tenemos nuestras abogadas que ellas siempre nos dan sus conceptos jurídicos específicos y podamos como nutrir de bastante información en las regiones que se están haciendo en este tema, con aquí el equipo jurídico. Lo que pues Dori nos dice realmente, yo creo que deberíamos dar lugar después a Bogotá, Cundinamarca, que nos desarrolle bien esas infografías por este medio en algún momento, y pues no solo tener como la pieza, sino también podérselas enviar, porque la Central Unitaria de Trabajadores se ha preocupado mucho en este tema, y especialmente en la parte económica, que tenemos economistas como Mario Valencia, el César Giraldo y el doctor Ricardo Bonilla, economistas muy buenos, que nos han hecho incluso las cuentas. Nosotros las tenemos ahí todas porque somos juiciosos y estudiosos de esta situación, de cuánto tendría que recibir una persona, qué necesidades cubriría, en fin, para que ustedes todos puedan manejar esto con precisión en cada una de las regiones. Este es como el dato fundamental. Ahora sí, tienen el uso de la palabra quienes nos quieran acompañar en este conversatorio para que podamos tener como algo de diálogo de este tema que hoy iniciamos y que pues lo vamos a perfeccionar con muchos detalles que falten. ¿Quién pide la palabra? William. ¿Quién ha pedido el uso de la palabra? Está William. William Ruiz, Ligia. Bien, pues a William. Tiene el uso de la palabra. Bueno, Ligia, ¿cómo estás? Duro, bien. ¿Qué tal los compañeros? Un fraternal saludo desde la CUS Boyacá. Primero que todo, saludarlos y decirles que esta actividad que se está desarrollando es de vital importancia para todos los sindicatos regionales. Lástima que ya el programa inició con una buena audiencia y ya se está bajando la audiencia frente a eso. Tenemos que hacer algo al respecto para volver a convocar a los compañeros. Yo quiero expresar primero una partecita de lo de bioseguridad. A mí no me ha llegado como jurídico lo de la bioseguridad aquí a Boyacá. No sé, no lo enviaron. Otra cosita, es importantísimo que tengamos en cuenta lo de la reforma laboral que se está planteando el Ministerio de República para sacar ya por decreto el trabajo por horas.
Entonces, que a más tardar en diciembre. Entonces sería un tema importantísimo. Y otro tema importantísimo que yo planteo como subdirectiva, como sería importante mirar nuestros estatutos y mirar qué está pasando, porque es que nosotros hacemos el halago por fuera que los gobiernos no cumplen, que no están cumpliendo, pero nosotros como organización sindical no damos el ejemplo necesario en el cumplimiento de los acuerdos y mirar si está bien lo que se aprobó, lo que no se aprobó, o en muchos departamentos, en el departamento de Boyacá, un trabajador que antiguamente era de la parte de las empresas de los metalúrgica y ahora resultó empleado de Antoc. Entonces eso no tiene presentación para una central unitaria de trabajadores. A mí yo hago esa denuncia porque es que no se puede mirar desde ese punto de vista. Tenemos que nosotros estar empapados y como parte jurídica debemos mirar los estatutos y mirar que se estén cumpliendo en todos los departamentos los estatutos. Esa es mi preocupación que yo tengo, porque no puede pasar de la noche a la mañana porque salió de una empresa, inmediatamente afiliarse en cualquier empresa y tomar las vocerías. A mí me parece eso algo delicado y eso no está pasando solamente en Boyacá, está pasando en otros departamentos. Entonces, miremos esa situación, compañeros jurídicos. Gracias. Buenas. William, muy bien. Yo creo que el tema de la reforma es muy pertinente. Si jurídicamente alguna de las compañeras abogadas quiere aclarar esto desde los estatutos para mirar el tema de la afiliación, porque pues los estatutos han sido claros en algunos conceptos de afiliación y sería muy bueno pues repasarlos para que la gente tenga claridades. Ya pues lo otro sí miraríamos el caso particular con mayor detenimiento. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere aportar hoy a este tema? Noriga, frente al tema de renta básica, buenas tardes para todos y todas. Frente al tema de libertad sindical, recuerden que nos regimos por convenio 87, compañeros, convenio 98, y de ahí para adelante, si quieren, un día hacemos un webinar sobre el tema porque es muy importante, y si el compañero pues tiene un caso en concreto, en efecto, pues nos puede escribir, con todo gusto lo atendemos. Frente a lo de renta básica, yo creo, como decía la compañera de Bogotá y como decía Ligia, hay sectores que son muy específicos, es decir, en la reivindicación pues de la renta básica está lo que de manera pertinente han podido exclamar los trabajadores informales, por otro lado las trabajadoras domésticas, por otro lado también en su momento estuvo el tema en discusión de los litigantes. Entonces pues en ese contexto, si en cada región o en cada departamento va surgiendo algún tema particular, pues muy interesante que lo comparta con el departamento jurídico para de pronto hacer también eventos o actividades sobre renta básica de manera ya particular sobre cada sector. Y si me permite rápidamente, Elija, 30 segundos, un anuncio parroquial. Recomendarles a todos los... Todavía tiene 5 minutos. Tiene 5 minutos, Esteban, y tómese. No me demoré. Cumplimiento, o en cumplimiento más bien a los convenios 87 y 98. Parte de las constantes dificultades es la ausencia de información concreta, datos estadísticos, cifras concretas de las organizaciones sindicales, compañeros. Hay ya pues entre otros, para varias investigaciones, pues ya una compañera socióloga apoyándonos, pero si adicional a esto, pueden por favor los presidentes o las directivas de las directivas o de sus sindicatos contactarse con nosotros para verificar entre 2019 y 2020 qué datos nuevos podemos encontrar de vulneración a estos dos convenios 87 y 98, repito, se los agradeceríamos enormemente antes del 10 de septiembre a más tardar. Muchas gracias, no era más. Gracias, Ligia. Esto que dice Stephanie, doctora yo Ligia, le he pedido ya te doy la palabra, José Miguel. Lo que dice Stephanie, yo le he pedido un favor siempre muy especial. Diana Rojas es la niña que nos está haciendo la investigación.
díganlo en todas sus subdirectivas para cuando ella vaya a los sindicatos y pregunte, no se extrañen o no digan que dónde es, no, es una investigación de la central, porque como dice Stephanie, queremos tener objetividad en la información para informarle al país cómo quedó esta situación laboral post pandemia y es necesario. Bien pueda, José Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligia, y a todos los antes colegas. de que hable José Miguel, yo quiero redondear ese aspecto. Lo que pasa, queremos decirle que desde el departamento jurídico, nosotros estamos generando nuestro propio observatorio laboral. Por eso la razón de ser que Ligia nos comente que contamos hoy con una persona especialista que está haciendo esa recolección, porque vamos a mirar cómo ha sido la dinámica laboral durante y con ocasión de la pandemia, y esto nos va a servir porque ya tendremos datos sobre despidos masivos, planes de retiro, sondeos de resultado de cuáles fueron las acciones jurídicas, y podremos ser también un eje de consulta. Gracias, Ligia, y discúlpeme, compañero, por haberme tumbado. Gracias, Miriam. No, José Miguel, bien. Doña Ligia y a todos los participantes, la verdad es que yo pienso que el Estado colombiano está obligado a salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos, contemplados en la Constitución, y una manera de honrar o preservar la vida de los colombianos sería esa renta básica universal, ¿cierto? Entonces pienso que es que el Estado colombiano está haciendo, digamos, oreja sorda a ese clamor que antes se hablaba de que había más de 5 millones de colombianos en la pobreza extrema. Entonces, en buena hora, pues sale una iniciativa de esta y pienso que hay que llevarla hasta lo más profundo de la lucha de todos los sectores sindicales del país. Entonces, no es algo salido de los cabellos porque es que la misma norma constitucional lo está contemplando. Entonces, ¿cómo le vamos a garantizar nosotros o el gobierno la vida a esos colombianos que no tienen empleo, que no tienen ninguna manera de laborar, ¿cierto? Entonces, sabemos también de que esos subsidios que ha venido dando el gobierno, el adulto mayor, familias en acción, pues son dineros que vienen del exterior y que con los recursos que nosotros los colombianos y que esas mismas familias que están sumidas en la pobreza, que para eso sí cuentan, porque una persona que está en la extrema pobreza va a pagar el IVA, va a pagar una cantidad de impuestos. Entonces, ¿cómo le retribuye el Estado colombiano a esas familias que están desamparadas y que si siguen en esa misma latitud, pues son personas que más temprano que tarde, digamos, van a fallecer por miles de razones, falta de alimentación, falta de techo, etcétera, etcétera? Entonces, pienso que muy buena exposición y ojalá pues que se siga en esa línea pues, de defender esa renta básica única, universal. Gracias, doña Ligia. Compañeros, compañeras, qué bueno habernos visto. Yo creo que el próximo martes vamos a tener en cuenta este tema de la reforma laboral que cursa en el Congreso para que ustedes tengan ampliación de primera mano con nuestras compañeras abogadas que son muy juiciosas en todos estos temas, y el tema de los estatutos para que podamos tener más claridad. Y como les digo, en los seminarios y en las asesorías puntuales de este webinar, cuenta muy específicamente estas inquietudes, pues no solamente para corregir, sino para que todos tengamos una carta de navegación más clara, como en nuestros estatutos. Y como decía el compañero, la sindicalización debe ser una apuesta fundamental para organizar y mirar nuestros sindicatos desde un punto de vista mucho más articulado, pero también tenemos que observar muy bien todos los temas que sean desde los estatutos para no generar dificultades en ninguna parte, que las y los trabajadores puedan realmente sentirse mucho más tranquilos desde nuestra normatividad. Así que una feliz tarde y nos vemos el próximo martes a la 1:00 p.m. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a la compañera de Dori que nos
dio también una lección con su infografía y su estudio que ellos han aportado bastante. Y para eso es este webinar, todas las iniciativas que ustedes traigan también nos las puedan compartir. Muchas gracias y feliz tarde para todas y todos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Ligia. Chao. Hasta luego. ¿Nosotras Muchas nos vamos gracias. a quedar para la reunión? Sí, señora. Sí. Buenas tardes. Desde el Buenas Tolima para tardes. todos. Keila, nos vamos a quedar las abogadas, Miriam y ustedes si quieren, pero más que todo las abogadas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Ligia, le mando las infografías por el chat para que las pueda bajar allá. Sí, por favor, para mandárselas a todos y a todos. Stephanie, yo buscándote como Stephanie ya hoy. Aquí estoy. No, Miriam fue la que con un nombre. Justin. Justin Bieber. Es el computador de mi sobrina. Entonces, Oye, vea, ya